Hoy vamos a sumergirnos en una historia que muchos dicen que se recordará como la gran crisis económica de la década. Es el conflicto comercial que estalló cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió imponer aranceles a México, y de ahí se expandió como un reguero de pólvora, afectando a la industria automovilística, al suministro de energía, y hasta a las relaciones con países que ni imaginabas que entrarían en este gran drama global. Esta es la historia de cómo esos aranceles, dirigidos principalmente a México, desencadenaron reacciones en cadena, subidas de precios de los automóviles, cierres de plantas fabriles en varios estados de escasez de piezas, despidos de trabajadores y un panorama financiero tan turbio que puso en alerta a las bolsas de valores de todo el planeta. Pero eso no es todo. México reaccionó buscando el apoyo de China, Europa y Sudamérica, mientras Australia dio un giro histórico, decantándose por vender minerales cruciales a China en vez de a Para colmo, Canadá se cansó de los aranceles y amenazó con cortar la electricidad que suministraba a varios estados norteamericanos. ¿El resultado? Un auténtico terremoto económico y político que sacudió los cimientos de la diplomacia continental. Aquí te lo contaremos con pelos y señales, para que entiendas cómo se desató este caos y por qué 2025 se convirtió en un año de locos. Prepárate para conocer a fondo los movimientos, las amenazas, los discursos ardientes y las cifras mareantes que describen esta increíble contienda entre vecinos y exaliados. Para muchos analistas, la chispa inicial se encendió en el primer periodo de Donald Trump como presidente, cuando él insistió en que la mejor forma de defender la economía estadounidense era cerrarse al mundo. ¿Cómo lo haría? Con aranceles. Trump aseguraba que imponiendo altos impuestos a la entrada de productos extranjeros, las empresas de se verían obligadas a producir en casa, brindando trabajos a los ciudadanos estadounidenses y bajando el déficit comercial. Sin embargo, lo que sonaba atractivo en papel, al menos para cierto sector conservador de pronto demostró ser un laberinto lleno de consecuencias imprevistas. De entre todos los países a los que apuntó con su dedo flamígero, México fue uno de sus principales objetivos. ¿Por qué? Porque buena parte de la producción de automóviles y de sus piezas se encontraba justo al sur de la frontera. Durante años, gigantes de la industria automovilística como General Motors, Ford y Chrysler habían invertido miles de millones de dólares en enormes plantas en territorio mexicano, aprovechando la mano de obra más barata y la cercanía geográfica para exportar de vuelta a Para Trump, esto era un abuso imperdonable. Su argumento era: ¿por qué hay que fabricar en México si podemos hacerlo aquí, en casa, con trabajadores americanos? Así que decidió imponer aranceles de hasta un 25% a la importación de coches y piezas mexicanas. La industria automotriz tembló. Los directivos vieron con horror cómo ese costo adicional destruía de un plumazo los esquemas de eficiencia que se habían diseñado con tanto cuidado a lo largo de décadas. Esto fue el primer cañonazo de una guerra comercial que se extendió como un virus. México no se quedó callado y anunció restricciones a la exportación de piezas y automóviles hacia De pronto, las fábricas estadounidenses se quedaron sin repuestos esenciales. ¿Resultado? Líneas de producción detenidas, modelos que se retrasaban, trabajadores suspendidos. La frase «justo a tiempo», la famosa práctica de la industria automotriz, que hace llegar las piezas exactas en el momento exacto para no almacenar grandes inventarios, se convirtió en una maldición. Si un envío se retrasaba o si no llegaba, la cadena de montaje se venía abajo. Plantas de Ford en Michigan y de General Motors en Ohio empezaron a tener problemas y a cerrar días o semanas. Las pérdidas se contaban en millones de dólares. Y esto solo era el principio. Cuando se paralizan plantas y la producción cae, la ley de la oferta y la demanda es implacable. Menos vehículos nuevos significan precios más altos.
Se calcula que el costo promedio de un vehículo subió alrededor de un 15% solo en el lapso de un año. Familias que soñaban con cambiar de coche se encontraron con que los modelos de nivel medio estaban fuera de su alcance. El estrés financiero empezó a notarse en otros sectores. Con la industria automotriz en problemas, la construcción y el transporte sufrieron los impactos de esta escalada de precios. Los bancos empezaron a temer que la gente no pudiera pagar los créditos de autos más costosos, y los mercados bursátiles vieron temblores en las acciones de Ford, GM y otras compañías relacionadas. Parecía que de la noche a la mañana todo el castillo de naipes estaba a punto de colapsar. Las cosas se complicaron más cuando algunos fabricantes decidieron, por miedo o por estrategia, frenar inversiones en Estados Unidos. Si este clima no mejora, buscaremos otros países o reduciremos la producción, decían algunos directivos anónimos en la prensa. Muchos trabajadores entraron en pánico. ¿Qué pasará con mi empleo si cierran mi planta o si deciden fabricarlo todo fuera del país? La zozobra se apoderó tanto de las líneas de montaje como de las oficinas ejecutivas. Y mientras tanto, Trump seguía firme en su postura. Para México, la cosa estaba clara. No nos quedaremos de brazos cruzados ante estos aranceles abusivos. El gobierno mexicano, viendo que la relación con su mayor socio comercial se tambaleaba, hizo lo más lógico: abrirse al resto del mundo. De pronto, llovieron titulares sensacionalistas. México busca en Pekín al sustituto de Washington. La nueva ruta de la seda llega a Norteamérica, etc. Las negociaciones con China avanzaron a toda velocidad. Los chinos, siempre alerta a oportunidades de inversión, vieron en México un lugar estratégico para colocar fábricas y, de paso, exportar a América Latina y otras regiones. Al mismo tiempo, la Unión Europea también estaba en la jugada. ¿Por qué no sellamos acuerdos más amplios con México? Y en Sudamérica, países del Mercosur, como Argentina y Brasil, veían a México como la puerta de entrada ideal para conectar con el resto del mundo. Claro que este proceso no es rápido ni sencillo. Cambiar la red de logística y adaptar la infraestructura para manejar nuevos socios lleva tiempo y dinero. Aún así, la semilla estaba sembrada. Si Estados Unidos continuaba con su política de muros arancelarios, México iba a desarrollar relaciones sólidas con otros gigantes. ¿Resultado a largo plazo? EU perdería parte de su influencia económica en la región y, eventualmente, tendría que pagar más por productos que antes llegaban de su vecino del sur. Por si la guerra comercial con México no fuera suficiente, en 2025 estalló otra bomba que pocos veían venir. Australia, país aliado de Estados Unidos en numerosos frentes militares y diplomáticos, decidió cambiar el destino de sus exportaciones de hierro y carbón. En lugar de seguir vendiendo esos recursos a y se volcó hacia China. ¿Por qué haría algo así un amigo de toda la vida de Washington? Según analistas, Trump también les impuso aranceles, aduciendo razones de seguridad nacional para impulsar la minería local estadounidense. El problema era que la capacidad minera de no lograba sustituir el enorme suministro australiano. La escasez de hierro y carbón empezó a encarecer la producción de acero y energía, lo que, a su vez, terminó golpeando a la industria automotriz, de la construcción y otras áreas que dependen de estas materias primas. En respuesta, Australia firmó acuerdos suculentos con China, que es el mayor comprador mundial de mineral de hierro y uno de los grandes consumidores de carbón. ¡Bingo para los australianos! Dinero para ellos, pero un puñetazo en la mesa para Washington, que observaba atónito cómo perdía a un proveedor fiable. A largo plazo, esta jugada reforzó la relación de Canberra con Pekín, y algunos expertos temían que, en el ajedrez geopolítico, Australia se acercase cada vez más a la órbita china. ¿Consecuencias para Estados Unidos? Todavía mayores tensiones. Había quienes hablaban de más aranceles para castigar a Australia por su traición. Pero Australia, cansada y sintiéndose maltratada comercialmente,
no veía la necesidad de volver atrás. Total, China no le estaba poniendo ninguna traba. Se creó así otra herida en la otrora sólida alianza occidental, y la comunidad internacional miraba sorprendida. ¿Se está volviendo loco el orden económico mundial? Zitz, tal vez el golpe más inesperado llegó desde Canadá, el vecino amable y socio ejemplar, que durante años tenía fama de ser el proveedor energético más confiable de Estados Unidos. De Canadá fluía electricidad barata, petróleo, gas natural y más. La relación era tan estrecha que parecía inquebrantable. Sin embargo, los aranceles de Trump también lastimaron a Canadá. El gobierno canadiense se sintió traicionado. ¿Cómo es posible que un aliado tan cercano nos imponga tarifas tan altas por supuestos motivos de seguridad nacional? Esto es un insulto. Zitz, las tensiones escalaron hasta que un día, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, lanzó su amenaza bomba. Si Trump no retira esos aranceles injustos, cortaremos el suministro de electricidad a Estados Unidos. Apagaremos las luces si hace falta. La prensa enloqueció. Titulares gigantes, editoriales al rojo vivo, debates televisivos interminables. ¿Cómo se atreve Canadá a quitarle la luz a Washington? ¿En serio dejarán a medio país en la oscuridad? Tucentes se oían gritos de alarma en varios estados, sobre todo en el norte, donde la dependencia de la energía hidroeléctrica canadiense es enorme. Los expertos energéticos decían que no se puede simplemente desenchufar un cable y adiós. La red eléctrica de ambos países está muy entrelazada, y cortarla implicaría pérdidas millonarias para los dos. Pero la amenaza no dejaba de ser seria. Incluso, recortar solo un poco el flujo podría causar subidas de precios para los consumidores estadounidenses y provocar apagones ocasionales. Una pesadilla política para cualquiera que estuviera en la Casa Blanca. Mientras tanto, otros políticos canadienses hablaban de restringir las exportaciones de níquel y de acero, lo que terminaría de asfixiar a las fábricas estadounidenses. Era un juego de ojo por ojo, diente por diente, que ponía al rojo vivo la frontera más pacífica del mundo. Trump respondía con su retórica habitual: «América primero. No cederemos ante amenazas». Pero muchos se preguntaban cuánto tiempo podría mantener esa postura antes de que los apagones y los sobrecostes generaran un descontento popular irreparable. Mientras los líderes cruzaban declaraciones incendiarias, la situación en los mercados financieros era un volcán a punto de estallar. Las acciones de las compañías automovilísticas en Wall Street bajaban y subían como una montaña rusa. Los inversionistas no sabían si salir corriendo y venderlo todo o esperar a que la tormenta amainara. Las aseguradoras, los bancos y las empresas de transporte temblaban ante la posibilidad de un colapso regional de la cadena de suministro. Por si fuera poco, los consumidores estadounidenses empezaron a cansarse. En foros, redes sociales y protestas callejeras, la gente se preguntaba: ¿por qué debemos pagar coches más caros por culpa de esta guerra comercial? ¿No se suponía que esto nos beneficiaría? El descontento se volvió un asunto político candente. Algunos senadores republicanos, temiendo por sus carreras, le suplicaron a Trump que reconsiderara. Pero el presidente, en su segunda administración, insistía en que los aranceles eran la herramienta más poderosa para hacer que América gane otra vez. Zitz, con México buscando expandir sus mercados, Australia volcándose a China y Canadá, amenazando con cortar la electricidad, muchos analistas internacionales empezaron a preguntarse: ¿Estados Unidos está perdiendo aliados en masa? Años atrás, era impensable que países tan cercanos y amigos desde hacía décadas tomaran medidas tan drásticas, pero la realidad de 2025 ya no era la misma. Mientras tanto, en Europa, algunos líderes empezaban a frotarse las manos. Si México y Canadá se alejan de tal vez podamos aumentar nuestras ventas y acuerdos con ellos. E incluso, potencias emergentes como India observaban la situación con curiosidad, pensando si podrían aprovechar el vacío dejado por para venderles bienes,
o atraer inversiones que ya no eran tan viables en Norteamérica. La pregunta en boca de todos era: ¿podrá Trump sobrevivir políticamente a semejante caos? Sus partidarios más fieles aplaudían su tenacidad, argumentando que, a largo plazo, la producción regresaría a y se crearían más empleos. Sus detractores, en cambio, lo culpaban de haber desatado un desastre global. Pero ¿dónde acaba la verdad? Tal vez en algún punto intermedio, aunque el costo inmediato de este choque se hacía cada vez más evidente. Volvamos a esos dos casos que mostraban la amplitud de la crisis. Australia, aliada clave en conflictos militares y diplomáticos, ahora aliada comercial de China en tema de minerales. Y Canadá, el país con el que comparte la frontera más larga y pacífica del mundo, convertida de repente en una potencia energética dispuesta a cerrar la llave de la luz y dejar a oscuras a su vecino. ¿Quién lo hubiera dicho unos años antes? Para muchos expertos en comercio internacional, esta situación era un ejemplo de libro de texto sobre cómo las guerras comerciales pueden escaparse de las manos. Lo que inició como una forma de presionar a México para que las plantas automotrices se reubicaran en Estados Unidos, terminó por irritar a otros socios, que también fueron víctimas de aranceles injustificados. Era como patear un avispero. La furia se extendió a países que antes apoyaban a Washington, y el resultado fue un incendio que ardía con mayor fuerza a cada día. La relación entre Donald Trump y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, había sido tensa desde hacía años, con roces diplomáticos y críticas personales. Pero en 2025, esa rivalidad alcanzó niveles peligrosos. Trudeau, respaldado por la indignación de su pueblo, se atrevió a criticar abiertamente a Trump, llamándolo irresponsable por dañar a aliados históricos con políticas de proteccionismo extremo. Mientras, Trump le respondía con sus típicas expresiones altisonantes, acusándolo de hipócrita y amenazando con romper más acuerdos comerciales que habían funcionado durante décadas. En medio de esa pelea, se oía la voz del primer ministro de Ontario anunciando el inminente corte eléctrico. La prensa canadiense y estadounidense se llenó de teorías sobre si esa posibilidad era real o simple bravuconada. De uno u otro modo, quedaba claro que la ira canadiense era más profunda que nunca. Para los mexicanos, ver a Canadá amenazar a de tal forma tenía un toque de ironía. No somos los únicos que estamos en la mira de Trump. Incluso sus socios más fiables están en pie de guerra. Los mexicanos, que inicialmente habían sufrido el golpe más fuerte en la industria automotriz, se sentían de cierta manera acompañados en su indignación, aunque la situación general fuera perjudicial para todos. A la par, veían la posibilidad de profundizar sus relaciones con China y la Unión Europea como una jugada maestra. Si no podemos contar con Estados Unidos, al menos buscaremos nuevos mercados. Así, México empezaba a coquetear con otras potencias, abriendo fábricas con dinero chino, extendiendo acuerdos comerciales con europeos y mirando a Sudamérica como otro campo fértil. El fantasma de una gran recesión global se hizo presente en titulares sensacionalistas. Se viene el colapso económico. Says Reed. La guerra comercial desatará la peor crisis desde 2008. Algunas voces pedían calma, diciendo que, aunque la situación era seria, la economía global contaba con múltiples mecanismos de adaptación. Otras voces se mostraban pesimistas. Las tensiones seguirán creciendo. Nadie querrá ceder, y la inestabilidad espantará las inversiones, dañará la producción y hará que paguemos mucho más por todo. En todo caso, grandes instituciones financieras comenzaron a ajustar sus pronósticos de crecimiento, reduciendo las expectativas no solo para Estados Unidos, sino también para México y Canadá. Algunos pronosticaban que la industria automotriz podría tardar años en recuperarse de esta sacudida, y que la producción de acero, aluminio y otros metales enfrentaría precios poco competitivos si persistían los aranceles. El discurso de Trump ante el Congreso el 4 de marzo de 2025 fue la culminación de esta telenovela.
Con un tono desafiante, repitió su lema: América primero. Defendió los aranceles como una forma justa de proteger la seguridad nacional y asegurar empleos. Afirmó que cualquier represalia de otros países sería respondida con aranceles aún más altos. Los partidarios lo vitorearon. La oposición puso el grito en el cielo. ¿Por qué enfadar así a vecinos y amigos? ¿Qué ganamos con todo esto?, se preguntaban. Pero el presidente estaba convencido de que la presión obligaría a México, Canadá, Australia y quien fuera a sentarse de nuevo a negociar acuerdos favorables a Washington. Del lado canadiense, la amenaza de desconectar a Estados Unidos no era algo tan sencillo. Si Canadá dejaba de exportar electricidad, perdería ingresos anuales de varios miles de millones de dólares. Sería un golpe a la economía de provincias como Ontario y Quebec, que dependen de ese dinero para mantener sus propias redes, subsidios y proyectos de infraestructura. Sin embargo, Ottawa consideraba que era mejor un golpe temporal que someterse a lo que veían como una humillación constante. O Trump afloja, o les cortamos el grifo, repetían algunos funcionarios de alto rango, alimentando el caos mediático. Por supuesto, no toda la clase política canadiense apoyaba la idea de llegar a esos extremos. Se debatía si era más eficaz una presión diplomática cautelosa o si era necesario dar un puñetazo en la mesa para ser tomados en serio. Entretanto, los consumidores estadounidenses, sobre todo en estados como Nueva York, Vermont y Maine, se inquietaban ante la posibilidad de quedarse sin electricidad barata. Los gobernadores de los estados que dependen de la energía canadiense alzaron la voz. «Señor presidente, por favor negocie algo». «No podemos quedarnos sin luz», exclamaban a medios y en declaraciones oficiales. En el Congreso, algunos representantes pedían a gritos una mediación urgente, mientras otros se mantenían leales a la política de Trump. La población se dividía. Unos creían que era necesario ser duros con los socios que se aprovechaban de EE, mientras otros temían los daños económicos inmediatos. Periodistas estadounidenses pronosticaban un choque entre la Casa Blanca y algunos gobiernos estatales, que podrían buscar salidas legales para sortear los aranceles o para, de alguna manera, compensar la falta de energía si Canadá cumplía su amenaza. Si algo quedó claro en medio de todo este caos, es que México comenzó a trazar un camino de mayor independencia económica respecto a su vecino del norte. Con la crisis automotriz, quedó al descubierto la inmensa dependencia de EE en las piezas mexicanas y, a su vez, la dependencia de México en el mercado estadounidense para vender sus productos. El gobierno mexicano se propuso diversificar, firmando acuerdos con China y Europa. Los expertos mexicanos decían: no sucederá de la noche a la mañana, pero a largo plazo, si establecemos fábricas modernas y nos integramos a otras cadenas de valor, podremos resistir mucho mejor a las presiones que vengan de Washington. Además, México también aprovechó para ofrecerse como plataforma a empresas chinas que quisieran exportar de forma más fácil a América Latina. La construcción de nuevas infraestructuras, como puertos y carreteras, apuntaba a un futuro en el que el comercio no dependiera casi por completo de EE. En Sudamérica, países con grandes mercados e industrias emergentes veían la crisis como una oportunidad. Las piezas automotrices, los acuerdos agrícolas y la tecnología podrían encontrar un puente en México para llegar a Norteamérica, o viceversa. Con Estados Unidos distanciándose, Sudamérica pensaba: tal vez podamos aprovechar mejores condiciones para exportar a México o incluso para vender a Canadá. Era un escenario de múltiples movimientos. Gigantes como Brasil y Argentina intentaban seducir a inversionistas, mientras que México veía en estas naciones hermanas una fuente alternativa de materias primas y clientes. Y todos observaban atentos los siguientes pasos de Trump, que a veces anunciaba aranceles sorpresivos contra productos que ni se imaginaba la gente. Quien escuchaba las declaraciones oficiales en 2025 notaba que pocas veces se ofrecían salidas concretas. Canadá
amenazaba con apagar la luz si no se retiraban los aranceles. Trump prometía más aranceles si Canadá tomaba represalias. México buscaba cerrar tratos con potencias mundiales. Y Australia proclamaba su nueva era de amistad comercial con China. ¿Alguien iba a ceder? Los diplomáticos más experimentados suplicaban que se abriera un canal de comunicación fiable. Todos pierden en una guerra comercial, repetían en foros internacionales. Pero el orgullo político y las promesas de campaña pesaban más que el sentido común. Desde Asia y Europa, los analistas imaginaban un escenario de guerra fría comercial, donde se quedara atrincherado con sus aranceles, mientras México, Canadá y otros países buscaran alianzas entre sí y con China para sobrevivir. Se hablaba incluso de la posibilidad de una gran reorganización de la economía global, con China a la cabeza de un nuevo bloque y aislado por sus propias políticas. Todo esto, desde luego, sonaba extremo, pero las señales del momento indicaban que la tensión iba en aumento. ¿Sería solo una etapa pasajera? ¿O estábamos viendo cómo terminaba la larga era del predominio económico de Estados Unidos? En las calles, la gente vivía el drama de manera cotidiana. Los trabajadores de las fábricas de automóviles en el medio oeste de temían por su estabilidad laboral. En México, miles de empleos en la industria de autopartes se veían en jaque por los aranceles y las represalias. En Canadá, familias se preguntaban si realmente su gobierno cortaría el suministro eléctrico y cómo impactaría esto en el costo de vida. Mientras tanto, en Australia, mineros y estibadores celebraban los nuevos contratos con China, aunque algunos se sentían incómodos con la idea de alejarse de un socio histórico como Estados Unidos. Y en general, todos los consumidores sufrían el alza de precios en coches, aparatos electrónicos, alimentos o gasolina. Hacia finales de la primera mitad de 2025, se palpaba un cansancio colectivo. Empresarios de todo tipo rogaban que los políticos se sentaran a negociar una salida. Algunos rumores sugerían que dentro del gabinete de Trump había voces moderadas que le pedían suavizar los aranceles, o al menos exentar a Canadá de ciertos impuestos para que no cortara la luz. Otros rumores indicaban que México y Estados Unidos estaban negociando, en secreto, un acuerdo parcial para asegurar un flujo mínimo de piezas automotrices. Sin embargo, las declaraciones públicas seguían siendo duras y amenazantes. Esto elevaba las dudas. ¿Sería todo una estrategia de negociación, como un juego de póker en el que nadie quiere mostrar sus cartas? ¿O realmente estábamos ante una ruptura histórica? La crisis evidenció la interdependencia económica global. Estados Unidos no podía sustituir de inmediato las importaciones de México. Canadá dependía de sus exportaciones de electricidad y Australia prefería comerciar con China por estabilidad. Sin embargo, la política y el nacionalismo a menudo ignoraban esta realidad.